Nuestra historia comienza el 12 de diciembre en Okinawa, donde vemos que un jugador llamado Kojima Hiromichi, que se dedica al béisbol, se encuentra entrenando muy duro en la playa debido a que es el bate principal de los Aikawa Lycans, un equipo de nivel profesional. Y tras correr unos cuantos kilómetros, Hiromichi regresó junto a Nakane y Kinosaki, con quienes está atravesando un mini campamento de entrenamiento en la ciudad. Antes de seguir con la historia, debemos hacer un pequeño parón para dimensionar lo importante que es Hiromichi para su equipo, porque desde que llegó a los 21 años, fue premiado como novato del año, líder en impulsadas 7 veces, líder de cuadrangulares 5 veces, además recibió la corona de bateo 8 veces y la triple corona 2 veces. Es decir que es un jugador fuera de serie. Aún así todavía no logró conseguir el tan ansiado título de campeonato, lo cual lo llevó a dudar de sí mismo y sobre sus capacidades. Por esta razón es que decidió tomar ese mini campamento de entrenamiento para enfrentar sus miedos. Por desgracia, en el 10º día del campamento, Nakame sufrió una lesión en el dedo medio. Debido a esto, el entrenamiento de Hiromichi se vio interrumpido hasta que logra hallar a un nuevo lanzador. Ante esta situación, sus compañeros decidieron tomar la iniciativa y recorrer la ciudad en busca de un nuevo lanzador, porque son conscientes de que él apuesta todo lo que resta de su carrera en este campamento. Pero aunque visitaron cada equipo universitario del lugar, no hallaron a nadie calificado, hasta que de pronto todo cambió gracias a que una mujer misteriosa los llevó hasta un campo clandestino, donde varios jugadores de béisbol participaban en algo llamado One Out, un juego muy popular entre los soldados americanos de ese barrio. Aquí tendremos que hacer un pequeño break para explicar qué implica participar en One Out. Básicamente, el objetivo es que el lanzador saque al bateador, para ello tiene que conseguir 3 strikes o que la bola caiga en el infield. De vuelta con los amigos de Hiromichi, vemos que tras haber apostado varias veces en contra de un lanzador japonés, el cual es nuestro protagonista, perdieron muchísimo dinero. Por lo tanto, como Nakane piensa que todo está arreglado para estafarlos, decide tomar el bate y desafiar al tipo japonés con la intención de saldar sus deudas ante el imbatible lanzador. Sin embargo, Toa Tokuchi se negó a jugar contra él, porque considera que la apuesta es demasiado baja. Por ello, sugiere que mejor apueste en $40,000. Nakane, asombrado de que quiera apostar 4 millones de yenes, se niega porque es mucho dinero. Debido a esto, Tokuchi lanzó el dinero en la cancha para demostrar que el dinero no es un problema para él. Incluso le asegura que le dará una pequeña ventaja, ya que si consigue golpear aunque sea uno de los lanzamientos, le dará la victoria. Claramente esta propuesta se le hizo demasiado extraña a Kinosaki, quien le pide a su compañero que ni piense en aceptar, porque seguramente algo está tramando su contrincante. Pero como Nakane es un estúpido orgulloso, acabó aceptando la apuesta. Una decisión terrible si me lo preguntan, ya que lo único que consiguió luego de 3 lanzamientos fue perder una enorme cantidad de dinero para un jugador joven como él. Mientras tanto, la mujer que los llevó engañados a ese lugar de apuestas clandestinas le confiesa a Kinosaki que a pesar de que su primera intención fue quitarles algo de dinero, en realidad el tipo que les ganó a su amigo es conocido como el hombre que nunca pierde, y le asegura que ni siquiera es uno de sus amigos, lo que significa que perdieron de manera lícita. Varios días después observamos que tras ser informado sobre lo que pasó, Hiromichi asistió al lugar donde se desarrolla el One Out. Allí se encargó de humillar a un par de lanzadores hasta que alguien lo reconoció porque una vez lo vio en la televisión. De pronto nuestro chico apareció sorprendido por el alboroto que estaban causando. Hiromichi, nada más verlo, le cuenta que los 2 japoneses a los que les ganó hace días eran sus compañeros. Aún así le asegura que no quiere problemas, sino que simplemente desea que juegue contra él ahora mismo para que pueda recuperar el dinero que sus amigos perdieron. Tokuchi, lejos de sentirse intimidado, subió la apuesta a $400,000, lo que Hiromichi aceptó sin dudar, porque además de que el dinero no es un problema para él, quiere demostrarle lo que de verdad significa jugar al béisbol. A continuación observamos que, para sorpresa de todos, nuestro chico falló en sus primeros 3 lanzamientos, algo que no suele pasar a menudo, aunque Toa Tokuchi asegura que en realidad solo estaba calentando. Luego se encargó de enseñarle a todos que no estaba bromeando, debido a que tras haber lanzado 2 bolas que Hiromichi apenas consiguió golpear con su bate, se dispone a realizar su último lanzamiento. Mientras tanto, la mujer que antes engañó a los amigos de Hiromichi le asegura a Kinosaki que su tan admirado amigo ha caído en la trampa del prota, ya que al querer mantener su orgullosa imagen de jugador profesional, ahora tiene que demostrar su valía en la última pelota. Por desgracia para Hiromichi, su contrincante hizo honor a su apodo, el hombre que nunca pierde, ya que al lanzar una bola lenta descolocó por completo al jugador profesional y ganó la apuesta. Esto desató la furia de Hiromichi, que muy enojado le reclama al prota por haber lanzado una bola como esa, y exige que ese lanzamiento no haya contado porque es una falta de respeto que haya arrojado un disparo que incluso un niño podría golpear. Nuestro chico, con gran serenidad, se burla de que él ha menospreciado el juego que tanto vocifera defender. Sus palabras golpearon tan fuerte al jugador profesional que desapareció de la ciudad sin dejar rastro
rastro alguno, algo que Kinosaki lamenta mientras bebe unos tragos en el bar de Big Mama. Una semana después vemos que Nakane llamó de urgencia a Kinosaki para informarle que logró encontrar a Hiromichi. Debido a esto, a pesar de la intensa lluvia, Kinosaki se dirige a las montañas para corroborar que esto sea cierto. Para su sorpresa, allí encontró a su amigo sentado bajo la lluvia y totalmente derrotado, aún después de que haya pasado una semana desde su derrota contra el prota. Sin embargo, cuando parecía que Hiromichi había perdido la cabeza, en realidad le revela a su amigo que decidió recluirse en las montañas para eliminar todas las dudas de su corazón y así poder concentrarse solo en ganar. Unos cuantos días después vemos que Hiromichi visitó a Tokuchi en el casino donde se encontraba apostando. Allí le confiesa que desea tener un nuevo enfrentamiento ante él, y para hacer el desafío más interesante, le asegura que si esta vez pierde, se retirará por completo de jugar béisbol, aunque en caso de que gane, él tendrá que prometer que nunca más apostará con el béisbol. Claramente Tokuchi no es el tipo de hombre que se echaría atrás con algo tan interesante, por eso mismo aceptó el trato sin dudar y le indica que espera verlo dentro de 3 días. 2 días después vemos que Hiromichi continúa recluido en las montañas e intenta cumplir con su objetivo diario de cortar 1000 troncos con solo una mano, porque considera que es lo único que le devolverá su confianza. Sin embargo, después de haber cortado con gran facilidad 999 troncos, al momento de dar su golpe final se percató de que una mariposa estaba reposando en el objetivo. Por eso mismo intentó no quitarle la vida, aunque esto provocó que sufriera una lesión muy grave en su mano dominante. A pesar de esto, asistió tal como lo acordó a su enfrentamiento contra Tokuchi, y aunque él demostraba una tranquilidad absoluta, sus compañeros parecen estar extremadamente preocupados por su mano. Posteriormente observamos que durante el duelo, Hiromichi decidió no golpear los primeros 2 lanzamientos de nuestro chico, quien lejos de ser engañado, le indica que al parecer la lesión en su mano derecha parece algo severa. Sus palabras dejaron al jugador profesional en shock, porque aún sin demostrarlo, su contrincante logró descubrir su lesión. Seguidamente, Tokuchi le asegura que lanzará la bola hacia la esquina inferior izquierda, y lo desafía a golpearla si es que es tan buen bateador como dice ser. Pero para sorpresa de todos, Hiromichi tomó una drástica decisión a último momento, ya que a pesar de su orgullo por querer ganar golpeando la bola, eligió dejarse golpear por el lanzamiento de Tokuchi, lo que significa que provocó intencionalmente una bola muerta. En palabras más sencillas, ganó el duelo. O al menos es lo que él creía, porque Big Mama irrumpió en la cancha diciendo que no ganó, porque la bola claramente iba hacia la zona de strike y en Japón significa que está ponchado. Sin embargo, nuestro chico, siendo un jugador honorable, le asegura que está equivocada, porque malinterpretó la zona de strike, y recordando que su contrincante le había consultado de manera explícita si es que solamente se cuenta el strike cuando la bola toca el cuadro dibujado en la pared. Entonces, de esta manera, acabó aceptando la derrota. Por lo tanto, le pide a Hiromichi que tal como apostaron, ahora le rompa la mano para evitar que siga apostando con el béisbol. Pero él sonriente le revela que malinterpretó la apuesta porque jamás pensó en destruir su mano, sino que por el contrario lo tomará para convertirlo en un jugador profesional, ya que así se asegurará de que no siga faltando el respeto al deporte. Unos cuantos días después, y tras haber utilizado sus influencias, vemos que Hiromichi fue capaz de convencer al dueño del equipo para que aceptara al prota sin importar que jamás haya jugado en las grandes ligas, por lo que ahora Tokuchi se dispone a negociar su contrato con el avariento señor Saikawa, quien confiando en su experiencia cree que podrá acordar un salario ultra bajo debido a que al prota le falta experiencia. Aunque vaya que estaba equivocado, porque nuestro chico le revela que no desea tener un salario anual ni un contrato que lo vincule a su equipo. Por el contrario, solo desea que le paguen por su labor. Esto significa que quiere 5 millones de yenes por cada out que consiga. Y como sabe que quizás es una cantidad un poco grande, también está dispuesto a ceder por cada carrera que reciba. Él tendrá que pagar 50 millones. Para sorpresa de sus asistentes, el presidente Saikawa, cegado por el dinero, aceptó la propuesta del prota pensando que ganará muchísimo dinero gracias a su falta de experiencia profesional. Obviamente no tenía ni idea sobre el apodo que tiene el tipo que está sentado frente a él. Más tarde vemos que durante el juego de pretemporada entre Lycaons y los Kobe Marineros, el manager del equipo Mihara Yusaburo, al ver que el juego está prácticamente perdido, decide poner a prueba al prota. Debido a esto lo envió a realizar ejercicios de precalentamiento. Como era de esperarse, mientras fumaba un cigarrillo, Tokuchi se negó porque no lo necesita. Esta actitud arrogante llamó la atención de sus compañeros, quienes un tanto molestos le exigen que deje de bromear y se ponga a calentar. Pero como él no planeaba seguir sus órdenes, Kinosaki tuvo que llevarlo a un lugar privado y regañarlo para que no siga haciendo enojar a sus compañeros, quienes aún sienten resentimiento por haber provocado la lesión en su bateador estrella. Más tarde descubrimos que a pesar de que los Lycaons perdieron 8-0, nuestro chico tuvo una noche soñada, porque comenzó a lanzar una tercera entrada y se quedó hasta la novena, debido a que logró retirar a 21 bateadores del equipo rival. Claramente esto llamó la atención del señor Saikawa, quien al recibir la factura
de nuestro chico no puede creer que tenga que pagarle tanto dinero. Días después, observamos que Tokuchi participará de su segundo juego de pretemporada, y a pesar de que nadie espera mucho de él, le demostró a todos los aficionados de lo que es capaz, ya que consiguió retirar a todos los bateadores del equipo rival, lo que le permitió a su equipo ganar con un solo bateo. Y aunque esto debería hacer feliz al dueño del equipo, pues no fue así, porque como les dije antes, es un tipo que le mueve a la avaricia, que solo utiliza su equipo como pantalla para cubrir las pérdidas de su empresa. 4 días más tarde y tras otro fascinante juego de pretemporada, descubrimos por qué Saitama está tan molesto con el prota, ya que su salario ascendió a la frívola cifra de 270 millones de yenes, algo que el presidente jamás esperaba que sucediera. Por otro lado, una entrevistadora intenta cumplir con su labor haciéndole algunas preguntas al prota, quien lejos de prestarle atención solo se dedica a jugar con las máquinas del casino, aun cuando en realidad tendría que estar entrenando. Y como si su falta de compromiso no fuera suficiente para enfurecer tanto a sus compañeros, Tokuchi se encargó de humillarlos en la TV, porque aseguró que son un equipo de clase B por su falta de ambición para ganar. Días después, observamos que a pesar de la incorporación del prota, los Lycaons perdieron en fila los primeros 11 partidos de la temporada, lo que desató la furia de los fanáticos, quienes no comprenden por qué su lanzador estrella no está participando de los juegos. Lo que ellos no saben es que lejos de preocuparse por el equipo, Saikawa prohibió que Tokuchi participara de los juegos para no seguir perdiendo dinero. Posteriormente nos dirigimos hacia la oficina de Saikawa, quien le revela a su asistente que no le permitirá jugar al prota para darle tiempo a los equipos contrarios a que analicen su manera de lanzar. Aunque tras haber pasado 2 semanas desde el último juego de pretemporada y luego de comprobar que la asistencia a los partidos ha incrementado, lo que se traduce en mayor rentabilidad, decidió que llegó el momento de que Tokuchi realice algunos lanzamientos. Sin embargo, antes de darle la orden al manager, decidió armar un plan de contingencia. Para ello sobornó a Yoshida, el campo corto del equipo, para que juegue como si fuera un novato. Más tarde descubrimos que esta estrategia funcionó a la perfección, porque en solo 2 lanzamientos de nuestro chico, los Lycaons sufrieron la pérdida de 2 bases, aun cuando las bolas bateadas eran demasiado fáciles. Pero Tokuchi, siempre atento a todo, se dio cuenta de que algo raro sucedía con Yoshida. Por esa razón se acercó a él y le exigió que abandonara el campo. Debido a esto, Yoshida se colocó en el área de foul, lejos de donde pueda afectar la defensa del equipo. Esto provocó sorpresa en propios y extraños. Aún así, a pesar de que sus compañeros le exigen al prota que se disculpe, este se niega alegando que unos tontos que permitieron 11 carreras no le dirán cómo jugar. Seguidamente les revela que en realidad confía en sus habilidades y cree que no necesitarán 9 jugadores para defender a unos cabeza huecas que se creen superiores. Como se podía esperar, sus palabras enfurecieron a los rivales. Sin embargo, por más que Tokuchi quiso motivar a sus compañeros, estos no son dignos de su talento, ya que permitieron que todas las bases se llenaran, lo que implica que el equipo rival pronto consiga otra carrera. Mientras tanto, vemos que Saikawa está muy contento de que pronto el salario de nuestro chico descenderá hacia números negativos. Pero esa alegría desapareció en un segundo, ya que tras escuchar las palabras del prota, el base Imai se motivó y logró 3 outs por sí solo. A continuación, los compañeros de nuestro chico jugaron como nunca antes, y solo con una defensa de 8 jugadores. Gracias a esto se ganaron el apoyo del público, quienes ovacionaron su gran actuación. Y como ellos no podían creer que las ovaciones se hayan convertido en porras, Tokuchi les indica que ahora llegó el momento de remontar el juego, porque 11 carreras no son demasiadas como para evitar su victoria. Por desgracia para los Lycaons, cuando empezaban a conseguir varias carreras, sus contrincantes decidieron colocar en el campo a su lanzador estrella, Mizuhachi. Esta situación desanimó a los bateadores del equipo, aunque Tokuchi les asegura que no hay nada de qué preocuparse. Seguidamente se encargó de analizar la forma de lanzar de Mizuhachi durante los primeros 5 bateadores, los cuales acabaron ponchados, y tras descubrir las particularidades de sus lanzamientos, le aconsejó a sus compañeros cómo batear. Gracias a esto, de un momento a otro, los bateadores de Lycaon comenzaron a conquistar bases, dando así inicio a la fuerte ofensiva del equipo, por lo que después de un gran esfuerzo por parte de todo el equipo, vemos que consiguieron colocarse solo a un punto de remontada. Debido a esto, Saikawa se comunicó de inmediato con Yoshida para pedirle que encuentre la excusa para participar de la siguiente entrada, porque necesita que arruine la perfecta defensa de 8 jugadores que planteó el prota. Seguidamente vemos que a pesar de su gran orgullo, Yoshida le suplicó a nuestro chico que lo deje regresar a la defensa, y aunque todavía tiene sospechas sobre su lealtad, Tokuchi se lo permitió. Y qué gran decisión fue, porque lejos de respetar su trato con el presidente, Yoshida optó por hacer lo posible para que el equipo consiguiera remontar. Luego, aprovechando el descanso, Yoshida se acercó a hablar con nuestro chico, quien nada más percibirlo le pregunta si es que el dueño del equipo estará contento con lo que hizo. Él, sorprendido, se ríe porque ya lo descubrió, por eso mismo le confiesa que Saikawa le pagó para asegurarse de permitir algunas carreras,
aunque ahora eso ya no importa, porque después de ver que un chico de 20 años y sin experiencia se convirtió en estrella del equipo cuando ni siquiera le importa ganar, le hizo dar celos. Seguidamente le cuenta que su juventud fue un lanzador con un brillante futuro, aunque al convertirse en profesional, las cosas cambiaron de manera abrupta, ya que no lograba ser determinante de ninguna forma, por lo que tuvo que afrontar una difícil elección: lograr números brillantes o acostumbrarse a estar sentado en el banco. Como era de esperarse, el sentarse en el banco no era una opción viable, debido a esto cayó en la trampa de arreglar partidos con los bateadores rivales. Y aunque esto le ayudó a tener estadísticas extraordinarias, todo se fue al carajo cuando el dueño del equipo lo descubrió. Sin embargo, en lugar de echarlo del equipo, lo amenazó para que cambiara de posición hacia el campo corto y que le fuera extremadamente leal. Para resumir, Yoshida le cuenta al prota que desde ese día no tuvo más opción que convertirse en el perrito faldero del presidente del club, aunque lamenta que en realidad desde un principio todo fue planeado por Saikawa para manipularlo a su antojo. Finalmente, tras exponer todas sus penas y enojos, Yoshida le dice a nuestro chico que sin importar cómo lo hagan, tienen que ganar este juego. Y por más que Tokuchi desea lo mismo, lamenta que ya está muy cansado, porque todo el tiempo ejercieron una defensa de 8 jugadores. A continuación vemos que a pesar de informarle al manager que desea salir porque está muy cansado, este último no le hizo caso. Ante esta situación, el prota plantó una bola muerta hacia la cabeza del bateador rival. Como era de esperarse, su decisión provocó una trifulca en el campo de juego, y mientras todos peleaban entre sí, podemos observar que Tokuchi se sentó en el dugout a descansar disfrutando del gran espectáculo que creó. Y luego de que los árbitros calmaran la situación, se informó a todo el campo de juego que Tokuchi fue expulsado. Por esta razón, nuestro chico le informa a sus compañeros que ya llegó su momento de marcharse. Esto desató la furia de los entrenadores, quienes lo regañaron por haber hecho una estupidez y dejar al equipo sin lanzador. Pero él, muy seguro de lo que sabe, les indica que en realidad hay un lanzador muy bueno. Sí, el prota le recomendó que Yoshida sea quien lance durante las siguientes entradas. Y mientras Yoshida se prepara para lanzar, vemos que nuestro chico está lidiando con el corrupto dueño del equipo, el cual lo acusa de haberse hecho expulsar a propósito para que el equipo pierda. Por eso mismo le exige que como multa pague 4 veces por cada carrera que su compañero permita. Sin embargo, parece que Saikawa no se cansa de perder contra nuestro chico, porque a diferencia de lo que creía, Yoshida, tras escuchar las palabras motivadoras del prota, realizó 2 lanzamientos fantásticos, tanto que incluso el segundo destruyó el bate de su rival, permitiendo así que el equipo se hiciera con la victoria. Al día siguiente, el nuevo amigo del prota se dirigió a la oficina del dueño del equipo para devolver el dinero sucio que le entregó. Además, le revela que renunciará al equipo porque planea dirigirse a las ligas menores americanas a cumplir su sueño. Posteriormente vemos que tras la situación que vivió en los últimos partidos, Saikawa le propuso al prota cambiar el acuerdo añadiendo 4 nuevas cláusulas. Posteriormente vemos que tras la situación que vivió en los últimos partidos, Saikawa le propuso al prota cambiar su acuerdo añadiendo 4 nuevas cláusulas. 1. Obedecer completamente las órdenes del manager, aún si se enferma. 2. Desde ahora las carreras que deberá pagar incluyen todas las carreras anotadas mientras esté lanzando, y no solo las que le anoten. 3. La suma a pagar variará dependiendo de la importancia del partido. 4. El contrato solo puede ser conocido por las personas presentes en la sala, es decir, él, Saikawa, su asistente y su contador. Además, en caso de que alguna de las cláusulas sea violada, habrá una multa de 500 millones y la totalidad de su salario anual será anulado. Y aunque el trato era muy desfavorable para el prota, este decide aceptar de todas formas porque está seguro de que acabará beneficiado. Sin embargo, Saikawa hizo lo posible porque esto no sucediera. Para ello, se encargó de informar ante todos los medios de prensa que en los próximos 3 encuentros, Tokuchi estaría encargado de actuar como abridor. Y como si esto no fuera suficiente, al equipo que nuestro chico debe derrotar son los Mariners, uno de los mejores equipos de la liga, gracias a sus 3 bateadores estrellas, los cuales tienen las mejores estadísticas de toda la competencia. Como era de esperarse, esto no intimidó ni un poco al prota, quien se encargó de motivar a sus compañeros y así les quitó el miedo que sentían al enfrentar a un equipo que está a varios niveles por encima de ellos. Seguidamente, cuando llegó su turno de lanzar la bola, se encargó de colocar corredores en base antes de que lleguen los mejores bateadores, lo que hizo enfurecer a estos, porque piensan que nuestro chico los está subestimando. Sin embargo, están muy equivocados, porque en realidad toda forma parte del plan de Tokuchi para hacerles perder la cabeza y así aprovecharse de ellos. Minutos después vemos que el plan del prota marcha a la perfección, porque sin mucho esfuerzo logró deshacerse de Thomas, el tercer bate de los 3 mejores bateadores que enfrentará a nuestro chico. Por lo tanto, tras burlarse de su compañero, Brooklyn se dispuso a humillar al prota después de que se rió de ellos. Desgraciadamente para él, al igual que Thomas, acabó siendo ponchado por Tokuchi, quien ahora se enfrentará a Takami, el bate número 1 del equipo rival y de la liga, lo que significa que será un duelo entre el bateador prodigio y el terrorífico lanzador novato. Pero aunque Takami se dispuso a
estudiar los primeros dos lanzamientos de nuestro chico, al momento de querer utilizar el bate para evitar ser ponchado, se percató de que tomó su decisión demasiado tarde, ya que antes de batear ya había cometido su tercer strike. Aún así, lejos de sentirse decepcionado, regresó a su dugout para informarle a sus compañeros que descubrió el truco de su contrincante, y ante la atenta mirada de los chicos de su equipo, les advierte que Tokuchi tiene la capacidad de controlar los giros que da la bola durante su lanzamiento, algo casi imposible para un novato. Pero por más que esto suena aterrador, les asegura que lo más tenebroso es que el prota puede leer la mente de los bateadores y seleccionar su tiro en base a esto. A continuación observamos que, como aún sabiendo los trucos de nuestro chico, ninguno de los bateadores de los Mariners fueron capaces de batear uno de sus lanzamientos, y así fue que uno tras otro fueron ponchados sin que Tokuchi se esforzara demasiado. Debido a esto, Takami, lejos de rendirse, les brindó 9 indicaciones a sus compañeros para intentar evitar ser ponchados por su rival, y contra todo pronóstico, gracias a sus indicaciones, comenzaron a llegar los hits para el equipo. Por lo tanto, luego de que los bateadores regulares consiguieron conquistar algunas bases, Takami se dispuso a terminar con nuestro chico. Sin embargo, tras haber recibido 2 strikes y considerarse listo para golpear la última bola, falló en el intento, lo cual lo dejó atónito. Pero como si esto no fuera suficiente, durante el final de la 9ª entrada, los Lycans consiguieron anotar una carrera y ganaron el juego. Claramente, esto puso muy feliz a todo el equipo, aunque sin saberlo, la persona que más se benefició de este increíble encuentro fue nuestro chico, quien consiguió que su salario se incrementara hasta 555 millones de yenes. Al día siguiente observamos que durante el segundo juego contra los Mariners, Tokuchi demuestra que está en una gran forma como lanzador abridor. Sin embargo, a pesar de esto, Hiromichi se siente muy preocupado porque antes de comenzar el partido, Takami le aseguró que halló la debilidad de nuestro chico y que ahora se encargará de destrozarlo. Y lejos de ser solo palabras intimidadoras, nuestro bateador estrella se percató de que, a diferencia del día anterior, esta vez la mayoría de los bateadores rivales son zurdos. Es decir, que la estrategia de Takami es acabar con la estamina del prota. ¿Cómo lo haría? Pues, además de hacerlo lanzar la mayor cantidad de veces posibles al tener bateadores zurdos, cada vez que estos consigan un hit, la bola acabará en primera base, obligando así que Tokuchi deba correr a cubrir dicha base. Unos cuantos minutos después, en concreto durante la 8ª entrada, descubrimos que el plan de Takami funcionó a la perfección, ya que nuestro chico se desmayó en pleno juego. Aún así, el prota se puso de pie rápidamente y le pidió a sus compañeros que continuaran jugando sin darle demasiada importancia a lo que acaba de suceder. Pero por más que nuestro chico intenta dar lo mejor de sí, vemos que acabó agotado al final de la 8ª entrada. Debido a esto, Hiromichi le sugiere al entrenador que utilicen a otros lanzadores. Sin embargo, el prota se negó porque no considera necesario que hagan cambios. Ante esta situación, Hideguchi Satoshi, motivado por su entrega, le exige a sus compañeros que hoy ganen por nuestro chico. Por eso mismo le piden que hagan lo posible por anotar una carrera. Y aunque todos estaban muy motivados, por desgracia ninguno logró batear una buena bola, lo cual provocó que el juego se vaya a extras. Por lo que Hiromichi, cansado de ver que no puede ayudar al equipo por su lesión, decidió arriesgarse a que empeore con tal de finalizar el juego, y así salvar a nuestro chico de que siga perdiendo energía. Aunque segundos antes de dirigirse a la posición de bateo, el prota le asegura que no conseguirá batear la bola por culpa de su codo lesionado, y le advierte que si se arriesga posiblemente tenga que retirarse luego del partido. Además, le asegura que el lanzador Tomosaka no es alguien al que pueda derrotar solo con el 80 o 90% de su fuerza. Debido a esto, le exige al manager que pida tiempo fuera. Seguidamente le da órdenes al equipo de que hagan un vendaje especial para proteger el codo de Hiromichi. Luego, con gran seguridad, Tokuchi le indica que ahora tiene una oportunidad de conseguir batear, e incluso le revela que la primera bola será una recta baja afuera. Posteriormente, gracias a que él confió en las palabras del prota, vemos que logró anotar un home run, lo que a su vez le otorgó la victoria a los Lycans una vez más durante el final del juego. Seguro se preguntarán en qué posición deja esto a Tokuchi, pues debido a la victoria, el salario del prota ascendió hasta los 735 millones, algo que no puso tan contento a Saikawa, el cual, decidido a recuperar sus millones, llamó al prota para indicarle que la importancia del próximo juego es alta, lo que significa que van a subir la tasa de recompensas o pérdidas unas 20 veces. Como se puede ver, esto significa muchísimo dinero en juego. Por esta razón, su secretario le advierte que ese porcentaje lo llevaría a tener que pagar 1 millardo de yenes por cada carrera. Obviamente, sus advertencias no fueron escuchadas por el dueño del equipo, quien, confiando en que para el último juego Tokuchi estará exhausto, decidió jugar todas sus cartas con tal de recuperar el dinero que lleva perdido hasta el momento. Al otro día, durante el encuentro de los Lycans contra los Marines, descubrimos que Saikawa parece estar en lo cierto, ya que luego de unos cuantos lanzamientos, nuestro chico recibió su primera carrera en la 47ª entrada desde su debut, y nada menos que ante Takami, quien notó su cansancio y aprovechó la oportunidad para batear un home run.
Como era de esperarse, esto desató la alegría del dueño del equipo, el cual, al ser informado que ahora el prota le debe alrededor de 65 millones de yenes, estalló de felicidad. Pero lejos de que esto sea un motivo para permitirle descansar, le pide a sus asistentes que le den órdenes al manager de no quitar al prota del campo, ya que esta es la oportunidad perfecta para que el déficit de su lanzador estrella ascienda a los 7 millardos de yenes. Sin embargo, a medida que el juego avanza, observamos que su felicidad se incrementa más y más cada vez que el contrario anota una carrera, ya que esto elevó la deuda del prota hasta los 10.5 millardos de yenes. Aunque cuando todo indicaba que Tokuchi debería convertirse en el esclavo del dueño, descubrimos que en realidad el permitir tantos bateos es parte de su plan, porque gracias a que los rivales llevan 14 carreras anotadas, logró que bajaran la guardia y ni se imaginen que están a punto de caer en una terrible trampa. Por desgracia para nuestro chico, en el equipo rival se encuentra Takami, quien lejos de haber bajado la guardia como sus compañeros, todo el tiempo estuvo intentando descifrar las intenciones del prota. Gracias a esto descubrió que Tokuchi está intentando ganar tiempo hasta que la gran tormenta anunciada en la ciudad llegue, porque si la tormenta llega antes de la quinta entrada, el juego será cancelado. Ante esta situación, muy preocupado, le exige a sus compañeros que dejen de anotar carreras y se apresuren en acabar el encuentro. Lamentablemente para ellos, este descubrimiento llegó demasiado tarde, porque antes de que termine de hablar, la lluvia invadió el campo de juego. Por lo tanto, Tokuchi, confiando en su plan, sonríe de manera burlesca hacia el dugout rival, mientras se dispone a evitar que el juego termine, realizando lanzamientos fallidos para darle paso a todos los bateadores contrarios y así ganar tiempo hasta que la lluvia invada por completo el campo. Sin embargo, demostrando no ser tan tontos como parecen, los bateadores de los Mariners utilizaron las reglas a su favor, ya que saben muy bien que si se paran fuera de la caja de bateo para golpear la bola, serán ponchados de inmediato. Y aunque esto pareció una forma de destruir el plan de nuestro chico, este le demuestra que conoce las reglas mejor que ellos, porque ahora, antes de cada lanzamiento, realiza un balk. Se llama así cuando el lanzador realiza un movimiento ilegal antes de lanzar, consiguiendo así que los corredores avancen una base y que el bateador continúe al bate con la misma cuenta. Pero Takami no está dispuesto a permitir que nuestro chico se salga con la suya y le ordenó a sus compañeros realizar una acción ilegal cambiando de caja de bateo mientras el lanzador realiza sus movimientos para que fueran marcados como out. Y tras algunos intentos por parte de ambos de romper las reglas, vemos que los Mariners cayeron en la desesperación por intentar que el juego termine cuanto antes. Por esta razón, Tokuchi le indica a sus compañeros que llegó el momento de que empiecen a jugar en serio y reviertan la situación anotando más carreras que ellos, ya que se encargó de que los rivales pierdan la cabeza, lo que significa que desde ahora debería ser un juego fácil. Minutos después, observamos que el plan de nuestro chico marcha a la perfección, gracias a que los Mariners están tan apurados en acabar el juego que ahora presionan a su lanzador para que haga lanzamientos sin practicar ni preocuparse por los corredores. Obviamente esto enfureció a Kira, quien, furioso con las decisiones de su manager y tras haber permitido más de 10 carreras, empezó una rebelión en contra de su propio equipo para lograr que el juego sea inválido, ya que no tiene motivos para permitir que sea válido, porque al haber permitido tantas carreras, sus estadísticas personales se verán muy afectadas. Ante esta situación, el manager decide pedir tiempo muerto para cambiar de lanzador y enviar a Tashiro al campo. Sin embargo, esto no sirvió de nada, porque lejos de arreglar el montículo de lanzamientos que había sido destrozado por el prota, descubrimos que Kira lo empeoró para que ninguno de sus compañeros pueda lanzar de manera cómoda. Esto provocó que las bases se llenaran rápidamente, lo cual, como era de esperarse, fue aprovechado por Tokuchi, quien le indicó a Kurumisawa, uno de los peores bateadores del equipo, hacia donde lanzaría Tashiro a la siguiente bola. Gracias a esto, el joven bateador logró su primer home run Grand Slam, básicamente un home run con todas las bases llenas, lo que a su vez le permitió a los Lycaons empatar el juego. Por desgracia, esto no sirvió de nada, o al menos para las estadísticas, ya que tras ese gran hito, el juego fue suspendido. Pero lo que parecía ser el fin del sueño de la remontada histórica de los Lycaons, todo cambió en un solo segundo, cuando el juego fue reanudado a pesar de que la lluvia incrementó su intensidad. Obviamente, esto desató la furia de los Mariners, quienes buscan explicaciones sobre las razones de esta decisión. Debido a esto, descubrieron que por órdenes del patrocinador principal del torneo, el diario Saikyo, el encuentro debe continuar sin importar cuánto llueva. Y mientras ellos intentan encontrar la razón del por qué el patrocinador ordenó esto, nosotros descubrimos que todo es obra de Saikawa, el cual le hizo una pequeña llamada al presidente del diario Saikyo para exigirle que se asegure de que el juego no sea cancelado. Por otro lado, tras escuchar que Saikawa enloqueció por culpa del dinero, su secretario, quien desea que al equipo le vaya bien, llamó a nuestro chico para preguntarle cuál es su plan ahora. Él, con mucha tranquilidad, le responde que ganará el juego. Debido a esto, el secretario, muy preocupado, le advierte que no lo haga, porque si el juego es válido, tendrá una deuda de 14 millardos de yenes con el dueño del equipo. Pero nuestro chico le pide que deje de preocuparse
preocuparse, ya que está seguro de que no tendrá que pagar ni un centavo, e incluso le revela que piensa obligar a Saikawa para que le pague cada out del juego. A continuación vemos que tras obtener la ventaja al conseguir 17 carreras, se acabó la ofensiva del equipo del prota, por lo que ahora es el turno de Tokuchi de eliminar a todos los bateadores que tenga enfrente. Seguidamente observamos que aprovechando la lluvia logró eliminar a los 3 bateadores estrellas de los Mariners en un abrir y cerrar de ojos, lo cual provocó que los actuales campeones empezaran a sentir la presión de que los Lycans les hayan remontado un juego que iban ganando 16-0. Pero como si esto no fuera suficiente, antes de dar por finalizado el juego, el prota se dispone a jugar un poco con sus rivales, ya que quiere saldar su deuda de 14 millardos. Debido a esto, en lugar de eliminar a Brooklyn de inmediato, tocándolo con la bola en la primera base, se dirigió hacia el manager rival para manipularlo y culparlo de haber engañado a sus 2 lanzadores. Y luego de hacerlo sentir totalmente responsable por haber perdido un juego que podría haber ganado fácil e incluso por haber arruinado las estadísticas personales de sus jugadores por sus malas decisiones, le indica que si quiere asumir la culpa por sus errores, tendría que renunciar al juego. Como era de esperarse, ni el manager ni Takami están dispuestos a hacer eso, ya que sería una humillación. Pero nuestro chico les recuerda que sin importar cómo, una derrota es una derrota. Por eso mismo, si quiere disculparse de forma correcta con sus lanzadores, lo más honorable es renunciar para que las estadísticas de este juego desaparezcan. Por otra parte, vemos que tras oír esto, Saikawa, quien veía el juego desde la comodidad de su hogar, suplica desesperado que los Mariners no caigan en la trampa del prota, ya que de lo contrario su deuda desaparecerá mientras que su salario se incrementará. Lamentablemente para el dueño del equipo, Iwano, el manager de los Mariners, aceptó la recomendación de nuestro chico y renunció al juego, sacrificando así su carrera por el bien de sus jugadores. Gracias a esto, Tokuchi se aseguró que su salario aumentara hasta los 2.135 millones de yenes. Varios días después observamos que los Lycans tienen que enfrentarse a los Bugaboos, un equipo que suele convivir junto a nuestros chicos en la parte baja de la tabla, aunque eso cambió al inicio de temporada porque Shiroka Katsurou tomó el mando del equipo. Gracias a esto y a las infalibles estrategias del manager, los Bugaboos lograron mantenerse en la tercera posición del torneo después de ganarle 2 juegos a los Eagles. Por lo tanto, lo que se podía prever como un juego sencillo, en realidad se transformó en uno muy igualado, ya que los Lycans no cuentan con su lanzador estrella Tokuchi, debido a que Saikawa ordenó que no participara hasta que él diera la orden. De esta manera, el prota recién ingresó durante la quinta entrada y después de que los Bugaboos lograron colocar corredores tanto en la primera como en la tercera base, una de las jugadas preferidas de Shiroka, quien considera que esta situación es la más fácil para anotar una carrera. Claramente esto forma parte del plan de Saikawa, el cual está decidido a que Tokuchi deba lanzar los mejores tiros de su vida, o de lo contrario permitirá que los contrarios anoten una carrera, lo que a su vez significa que perderá mucho dinero. De regreso al campo de juego vemos que Ideguchi hace lo posible por interpretar las señales secretas que realiza Shiroka, quien a su vez al darse cuenta de que lo descubrieron, comenzó a cambiar varias veces de estrategia, lo que dejó muy confundido al compañero del prota. Por esta razón, él no dudó ni un segundo en pedir tiempo muerto, aunque Tokuchi al verlo tan preocupado se acercó para indicarle que se tranquilice, ya que la forma más sencilla para neutralizar la estrategia rival es ponchando al bateador, y tal como lo hace siempre lo dijo en voz alta, provocando así que su contrincante se enfurezca. Seguidamente, a pesar de que los bateadores sabían las intenciones de nuestro chico, no consiguieron evitar acabar ponchados. De esta manera, Tokuchi escapó de una difícil situación, logrando ponchar a 2 rivales de manera consecutiva. Sin embargo, cuando todo parecía haber acabado, Saikawa decidió que nuestro chico dejaría de jugar como lanzador para hacerlo como defensor de primera base, algo que sorprendió a propios y a extraños, aunque en realidad todo forma parte del plan del dueño del equipo para convertir al prota en un lanzador relevista, el cual tomará la bola siempre que haya corredores en primera y en tercera base. Como era de esperarse, esto dejó muy expuesto a nuestro chico, ya que él es el único jugador en el campo que no tiene experiencia jugando al béisbol en equipo, por lo que Shiroka sin dudarlo decidió explotar la debilidad del equipo rival e intentó aprovecharse de la mala defensa de Tokuchi, ordenándole a su bateador que realice un toque de seguridad para que todos puedan correr sin preocuparse de acabar outs. Pero como parecía que los Bugaboos podrían anotar algunas carreras sencillas, nuestro chico dejó a todos en shock al demostrar que aún sin experiencia defendiendo la base, sí posee una gran inteligencia, la cual aprovechó para eliminar a los corredores de primera y segunda base. Ante tal acontecimiento, Shiroka se niega a dejarse vencer por el prota, por esta razón decidió cambiar a su corredor de tercera base por un jugador americano llamado Johnson, que recientemente arribó al equipo. A continuación, observamos que este cambio de estrategia fue muy fructífero para los Bugaboos, ya que Johnson es un corredor nato, y mientras sus compañeros se preparaban para batear, él logró robar el home plate, anotando así una carrera para su equipo y dejando a más de uno del equipo rival extremadamente sorprendido. Como se
podía esperar, esto desanimó a todo el equipo de nuestro chico, en especial a Hideguchi, quien era el responsable de estar atento a los movimientos de Johnson. Debido a esto, Hiromichi, asumiendo su rol de líder, intenta animarlo asegurando que lo del juego fue solo un accidente, porque nadie tenía información sobre ese jugador extranjero. De repente, mientras Hideguchi le confesaba que nunca había visto a un hombre correr tan rápido, otro de los miembros del equipo les advierte que Shiroka está hablando sobre Johnson en la TV. Gracias a esto descubrieron que en realidad el tipo americano no tiene experiencia en el béisbol, sino que antes era un velocista, lo que lo convierte en el más rápido del torneo. Ya que tan solo necesita 2.6 segundos para robar una base, algo excepcional porque el líder en robos de bases del año anterior necesitaba 3 segundos para conseguir una base. Al otro día observamos que el segundo juego entre los Lycans y los Bugaboots está por comenzar. Debido a esto, Kinoshita se dispone a lanzar la primera bola del juego al bateador contrario llamado Ninomiya. Minutos después, luego de algunos lanzamientos y bateos, los Bugaboots lograron colocar a su corredor en primera y tercera base. Por esta razón, al igual que en el juego anterior, Shiroka realizó un cambio de jugadores para enviar a Johnson al campo. Mientras tanto, Mihara, cumpliendo con las órdenes del dueño del equipo, hizo ingresar a nuestro chico. Seguidamente vemos que Johnson, muy confiado en sus habilidades, empieza a burlarse del prota y lo desafía a eliminarlo. Para eso tomó distancia de la tercera base para comprobar qué tan rápido podría lanzar Tokuchi. Para sorpresa de todos los miembros de Lycans, sin importar que estuviera muy alejado de la base, Johnson logró quedar a salvo, aun cuando nuestro chico hizo lo posible por enviar rápido la bola hacia su compañero. Ante esta situación y consciente de que realmente puede derrotar al prota, Johnson se arriesgó durante el siguiente lanzamiento y así logró obtener una carrera, destruyendo el récord que poseía Tokuchi sin ceder carreras desde su debut. Esto desmoralizó por completo al equipo. Sin embargo, Tokuchi se encargó de darles unas clases rápidas de matemáticas para revelarles que habían caído en la trampa del manager rival. Y tras una extensa, pero muy extensa explicación que a decir verdad no es tan importante, nuestro chico logró convencer a sus compañeros de que pueden evitar que Johnson les siga robando el home plate. Pero, ¿cómo harán esto? Pues después de analizar repetidas veces el video del juego anterior y de haber cedido una carrera a propósito en este, el prota llegó a la conclusión de que para detener a su contrincante tendrán que trabajar como nunca antes porque necesitan coordinarse para ganar tiempo adelantando unos metros a la persona que se encuentre protegiendo la tercera base. Por desgracia para los Lycans, su plan tendrá que esperar ya que es su turno de batear, además de que Shiroka envía a su jugador extranjero hacia el jardín izquierdo para que atrape la mayor cantidad de bolas posibles. A continuación observamos que sin importar qué tan lejos o tan cerca puedan batear los compañeros del prota, Johnson es capaz de capturar sus disparos una y otra vez aprovechando su velocidad. Como se podía prever, la situación destruyó la moral de los Lycans, ya que no se esperaban que el extranjero también tuviera buenas habilidades defensivas. Pero a diferencia de sus compañeros, Tokuchi sigue jugando a su propio juego y decidió poner a prueba al americano. Para ello, cuando llegó su momento de batear, decidió realizar un hit hacia el jardín izquierdo, aun cuando todos le pidieron que no bateara y que aprovechara que el lanzador rival estaba tomando malas decisiones. Y aunque sus compañeros pensaron que cometió un error, en realidad nuestro chico sonríe porque logró descubrir una falencia en la defensa de Johnson. Por lo tanto, en el siguiente lanzamiento también decidió batear hacia el área del foul izquierda. Esto provocó que una vez más Johnson tuviera que hacer un gran esfuerzo para atrapar la bola. Seguidamente, tras haber realizado un swing, nuestro chico regresó al dugout para pedirle a Hideguchi que lo acompañe a practicar un poco. Esto llamó la atención de todos, porque no es normal que él quiera practicar. Pero antes de marcharse hacia un lado de la cancha junto a Hideguchi, el prota se encargó de darle un consejo a Tomioka, quien era el siguiente bateador en la lista. A continuación, observamos que nada más percibir que Tomioka fue capaz de batear hacia el sector de Johnson, nuestro chico decidió acercarse un poco hacia esa zona y logró distraer al extranjero, consiguiendo así que tanto el corredor de primera como el de segunda base llegaran al home para anotar 2 carreras consecutivas y así ponerse en ventaja. Posteriormente llegó el turno de los Bugaboots de atacar. Por esta razón, el primero en ser asignado al bate fue Johnson, quien ante el primer lanzamiento decidió hacer un toque seguro. Por desgracia para él, nuestro chico le advirtió a sus compañeros sobre esto y lograron evitar que se saliera con la suya. Pero tras comprobar cuál era el plan del extranjero, Tokuchi pidió tiempo muerto para darle algunas indicaciones a sus chicos. Debido a esto, al reiniciarse el juego, tanto el primer base como el segundo se adelantaron hacia la zona del home plate. Lejos de sentirse intimidado, Johnson sonríe con seguridad porque cree que su estrategia es infalible. Y en solo unos segundos demostró que estaba en lo cierto, ya que con muchísima facilidad consiguió llegar a tercera base, aprovechando su asombrosa velocidad para robar bases cuando el lanzador estaba distraído. Por lo que, como de costumbre, Mihara realizó el cambio de lanzador para que Tokuchi ocupe ese lugar. Ante
esta situación sus compañeros pusieron en práctica el plan que él había ideado. Gracias a esto evitaron que Johnson les robara el home plate. Sin embargo, para sorpresa de propios y extraños, nuestro chico permitió que los dos bateadores siguientes llenaran todas las bases. Esto provocó que sus compañeros muy enojados le exigieran que deje de huir y enfrenten de una vez al americano. Pero cuando todos en el estadio pensaban que habían problemas entre los jugadores del Icons, en realidad ellos aprovecharon esto para entregarle la bola a Imai, el responsable de proteger la tercera base. Gracias a esto, utilizando el recurso de la bola escondida, lograron eliminar a Johnson de tercera base. Y como si esto no fuera suficiente humillación para Shiroka, nuestro chico se encargó de ponchar a todos los bateadores restantes, provocando así que los Bugaboos desaprovecharan una buena oportunidad de tomar la delantera en el encuentro. Aunque lejos de aceptar la derrota, Shiroka se preparó para enfrentar al prota una vez más durante la novena entrada. Para ello, envió una vez más a Johnson como el primer bateador, y tal como sucedió anteriormente, el americano consiguió alcanzar la tercera base con facilidad, por lo que otra vez Tokuchi es enviado al montículo de lanzamiento. Pero a diferencia de la entrada anterior, Johnson decidió provocar a nuestro chico llamándolo apostador cobarde. Al escucharlo, Tokuchi le ordenó a su compañero Fujita que regrese a la base y le permitiera enfrentar al extranjero sin trucos extraños. Y Deguchi ante esta situación se acercó al prota para suplicarle que no caiga en el juego de provocaciones de su contrincante, a lo que él asegura que no lo está haciendo, solo que Johnson tiene razón y llegó el momento de que todo el equipo enfrente su monstruosa velocidad. Seguidamente vemos que el americano se dispone a robar el home plate como lo hizo tantas veces. Por desgracia, Tokuchi es muchísimo más inteligente que él, debido a esto lanzó la bola hacia el tobillo del bateador, lo que le permitió a Deguchi capturarla más rápido y así causar que Johnson quede out. Al final, tras eliminar al extranjero, el prota se encargó de ponchar a los demás lanzadores y así le otorgó la victoria a su equipo. Al otro día observamos que se disputará el último juego entre los Lycans y los Bugaboos, lo que significa que una vez más será un duelo de estrategias entre el prota y Shiroka, quien para este juego decidió sorprender con una alineación de bateadores bastante extraña, porque todos eran zurdos. Obvio que esto llamó la atención del equipo de nuestro chico, aunque la decisión tomada por el manager rival tiene una fundamentación, ya que al colocar a todos los bateadores zurdos puede contrarrestar la estrategia de Tokuchi para ponchar a Johnson antes de que llegue al home plate. Pero, ¿de qué manera lo hace? Pues, al tener un bateador zurdo, si nuestro chico envía la bola hacia el tobillo del mismo, solo estará alejando a su compañero receptor de la zona en la que puede eliminar al corredor que vendrá de la dirección opuesta. Como podrán imaginar, cuando Saikawa fue informado de que esto podría suceder, decidió llamar a Tokuchi para indicarle que al igual que el juego anterior, este tendrá una tasa de apuesta multiplicada por 20. De vuelta al campo de juego vemos que luego de que Johnson haya alcanzado la tercera base, el manager Mihara envió a nuestro chico al montículo de lanzamiento. Sin embargo, lo que parecía ser una situación extrema, Tokuchi se encargó de convertirla en una que le permita salir victorioso, ya que nada más llegar a la zona de lanzamientos hizo poner muy pero muy nervioso al lanzador veterano Kinouchi, el cual confiando en su experiencia creía que podría realizar un toque que le daría tiempo a Johnson de robar el home plate. Lamentablemente para él, su oponente es Tokuchi, el hombre que nunca pierde, quien para sorprenderlo lanzó una veloz bola hacia la zona media baja del bateador. Esto provocó que Kinouchi hiciera un esfuerzo sobrehumano para realizar su toque, aunque esto no le sirvió de nada, porque la rotación de la bola favoreció al prota, quien nada más capturarla, la lanzó hacia tercera base, logrando así que tanto Kinouchi como Johnson fueran eliminados. Y ante tal humillación, Shiroka, cansado de perder contra nuestro chico, le indica a su equipo que llegó la hora de cambiar la estrategia de ataque, por más que recién hayan terminado la primera entrada. Claramente, el primero en oponerse fue Johnson, porque esto afectaría a su juego, debido a que ya no será prioridad que robe el home plate. Además, le asegura al manager que Tokuchi no podrá vencerlo una vez más con sus trucos baratos. Minutos después, y luego de algunas jugadas poco relevantes, observamos que llegó el momento de que el americano cumpla con su palabra, ya que tras haber conseguido alcanzar la tercera base, Tokuchi fue enviado al montículo de lanzamiento. Pero a diferencia de las veces anteriores, esta vez nuestro chico no estaba en problemas, porque a su favor tenía que los Bugaboos habían sufrido 2 outs, lo que significa que su forma de evitar preocuparse por Johnson era ponchar al bateador frente a él. ¿Y qué creen? Esta es una tarea extremadamente fácil para Tokuchi, quien es especialista en eliminar a sus contrincantes. De esta manera el juego llegó a la sexta entrada sin que ninguno de los equipos fuera capaz de anotar alguna carrera. Por lo tanto, Shiroka, lejos de quedarse con los brazos cruzados, decide hacer una jugada arriesgada con el objetivo de destruir la estrategia del prota, quien estuvo cometiendo errores de novatos a propósito para evitar que Johnson pueda correr libremente. Pero, ¿cómo lo hizo? Pues sencillamente se encargó de que todo el tiempo hubiera otro corredor por delante del americano, ya que así no podría robar bases. Sin embargo, Shiroka, consciente de su plan, le ordenó a su corredor estrella que se dirija a la siguiente base sin importar
que su compañero esté allí. Claramente esto tomó a todos por sorpresa, ya que mientras Johnson corría, su compañero hizo lo mismo para robar tercera base. De esta manera, entre tanto caos, los Lycans sufrieron un doble robo, porque Ideguchi no lanzó la bola a tiempo, ya que si lo hacía, le dejaría el camino libre al americano. Por lo tanto, ahora que la victoria del equipo está en peligro, Mihara decidió cambiar a su lanzador para colocar a nuestro chico, el cual nada más llegar al montículo de lanzamientos recibió algunas provocaciones por parte de Johnson. Debido a esto, con una sonrisa maliciosa, Tokuchi le asegura que está destinado a pudrirse en segunda base. Mientras tanto, Shiroka le ordenó a Miyama que intentara robar el home plate. Por desgracia para él, el prota es bastante inteligente y lanzó una bola muerta al golpear al bateador de manera intencionada con la bola. Por esta razón, a pesar de que se dio una base, nuestro chico evitó que los rivales anoten una carrera. Seguidamente llamó a sus compañeros que se desempeñaban como jardineros para indicarles que desde ahora pondrán en práctica la última defensa interior, la cual es conocida como el Anfield de 9 jugadores. Su propuesta sorprendió tanto a sus compañeros como a los rivales, ya que están seguros de que ese tipo de defensa tiene muchísimas debilidades, porque cualquier bola que caiga en el outfield puede enviar a todos los corredores hacia el home. Pero con lo que nadie contaba es que gracias a la estrategia de Tokuchi, el bateador rival está bajo una presión extrema, porque sabe muy bien que podría arruinar la oportunidad que tiene su equipo de ganar. Minutos después, observamos que todo el hostigamiento psicológico creado por nuestro chico llevó a que el bateador lanzara un hit bastante débil que le permitió a los Lycans realizar un doble plate, es decir, eliminar a 2 corredores, dejando así a los Bugaboos en una situación crítica, porque ahora poseen 2 outs, lo que a su vez inhabilita la velocidad de Johnson. Finalmente, tras ponchar a los siguientes bateadores, Tokuchi logró superar con éxito la crisis que envolvía al equipo. Por desgracia, unas cuantas entradas más adelante, en concreto durante la octava, la situación se repitió y nuestro chico tuvo que poner en práctica una vez más su defensa de 9 jugadores. Y aunque todos sus rivales estaban conscientes de lo que podría suceder, una vez más, Tokuchi superó la crisis realizando un doble plate. De esta manera, el juego llegó a la novena entrada con un empate a 0. Sin embargo, Shiroka se niega a dejar que un simple novato se burle de sus estrategias. Por eso mismo hizo lo posible por poner a los Lycans contra las cuerdas, ya que consciente de que nuestro chico será enviado a lanzar, esta vez optó por dejar a los mejores bateadores para los momentos decisivos finales. Mientras tanto, Mihara le consulta a Tokuchi si tiene alguna brillante idea que les permita quedarse con la victoria. Él respondió que no, aunque le revela que planea usar su defensa de 9 jugadores en el infield, aún sabiendo que existe una pequeña posibilidad de que la bola sea bateada hacia el outfield. Pero lejos de que esto le preocupe, le recomienda al manager tomar una decisión lógica y cambiar a los jardineros por defensores del infield de reserva, porque esto fortalecerá la capacidad defensiva del equipo. Claramente, después de ver que nuestro chico es un buen estratega, Mihara no dudó ni un segundo en seguir sus indicaciones. Por otro lado, Tokuchi se encargó de destruir la confianza del próximo bateador, asegurando que si no logra batear hacia el outfield, su hit se convertirá en un triple play, porque tiene que recordar que el siguiente bateador es Johnson, un tipo que no podrá batear contra un infield de 9 jugadores, debido a que solo sabe realizar toques seguros. Estas palabras resonaron en la cabeza de su contrincante, quien, aterrorizado por la situación, permitió que su mente se nublara, lo que implica que su visión fuera reducida. Gracias a esto, nuestro chico lo ponchó con mucha facilidad, ya que su contrincante ni siquiera tuvo la valentía de intentar batear. Al final, como el juego continuó en empate hasta la última entrada, tuvieron que jugarse las entradas extras, lo que en parte alivió al manager Shiroka, quien le pide a sus jugadores que no bajen los brazos porque el juego aún no terminó. Posteriormente observamos como, siendo un buen perrito faldero del dueño, Mihara envió una vez más a nuestro chico hacia el montículo de lanzamiento cuando el equipo estaba en crisis. Como se podía prever, el prota salvó al equipo otra vez. Debido a esto, Mihara le agradeció asegurando que es un dios del béisbol, porque tiene una inteligencia incomparable. Además, casi al oído le susurra que lamenta que lo están explotando de manera tan miserable cuando en verdad no se lo merece, y le suplica que no lo odie por tomar estas decisiones tan lamentables. Nuestro chico le asegura que de hecho se siente alabado porque gracias a estas ingenuas tácticas todos aprecian sus habilidades, ya que con las mismas humilló a Shiroka durante el juego anterior. Por lo tanto, le pide al manager y a todo el equipo que ganen este juego para aplastar por completo al estratega rival. Mientras tanto, en la oficina de Saikawa descubren que su estrategia de utilizar al prota como lanzador relevista tiene un problema, porque ahora se quedaron sin cambios al haber utilizado a todos los jugadores de la plantilla, lo que implica que Tokuchi tendrá que ser el lanzador hasta el final del juego. Claramente, Saikawa no tiene ni la menor intención de permitir esto, porque significa que podría perder muchísimo dinero. Por esa razón, le exige a su ayudante que encuentre la forma de evitar que Tokuchi se salga con la suya. Minutos después vemos que Mihara recibió la llamada del dueño del equipo, quien le exige que coloque a su filiador a lanzar. Una estrategia bastante extraña incluso para un manager tan mediocre como él. Por eso mismo
mismo se quejó ante Saikawa de que su orden pondría en peligro la victoria del equipo. Sin embargo, el dueño del equipo le indica que deje de cuestionar sus órdenes y cumpla con lo que le pidió. Mihara, un poco apenado y con la voz entrecortada, se negó, ya que desea ganar este encuentro sin importar lo que suceda después. Por esta razón, tras decir esto, colgó la llamada del dueño, el cual muy enojado insiste con sus llamadas. Por desgracia para él, su perrito faldero decidió rebelarse y desobedecer sus órdenes por primera vez en 7 años. De esta manera, Tokuchi logró alargar el juego hasta la 14ª entrada, ya que así su salario se incrementará con cada out que consigue. Aún así, no fue la única razón de nuestro chico para alargar el juego, ya que en realidad estaba esperando a que llegue el momento de que Johnson se ponga a batear. ¿Y para qué haría esto? Pues tal como se le dijo a la cara al americano, desea mostrarle a todos lo inútil que es solo por saber correr a gran velocidad. Seguidamente vemos que aprovechando que Johnson solo sabe hacer toques seguros, Tokuchi le ordenó a sus compañeros jugar la defensa de nuevos jugadores en el infield. Gracias a esto, el temible corredor fue eliminado en primera base, lo que lo dejó muy humillado. Y luego de que el prota haya ponchado al resto de bateadores durante el turno de ataques de los Lycans, estos lograron ponerse en ventaja. A continuación, observamos que nuestro chico le advierte que esta vez se encargará de demostrar que su velocidad es inútil en este juego. Por lo tanto, le permitió llegar a primera base con facilidad, y una vez allí, le pidió que corra hasta tercera base, o de lo contrario, no podrán terminar con el juego. Sus palabras dejaron a todos en shock, tanto sus compañeros como sus rivales no tienen ni idea de lo que planea el prota. Por lo tanto, Johnson, aterrorizado de lo que pueda suceder, se niega a robar bases, aun cuando Tokuchi le indica frente a todos que puede correr con libertad. Y aunque las dudas invaden la mente del americano, este tomó la decisión de correr a tercera base, mientras nuestro chico elimina al bateador de turno. Finalmente, con todos los preparativos listos, Tokuchi sorprendió al estadio entero ordenando a sus compañeros que abandonen el infield, ya que desea jugar una defensa de un jugador. Como era de esperarse, esto fue cuestionado por propios y extraños, e incluso Mihara le pidió que dejara de tomar tantos riesgos cuando tienen la victoria al alcance de sus manos. Pero Tokuchi se niega y le asegura que se encargará de mostrar que la velocidad de Johnson no es tan temible como Shiroka lo quiere hacer ver. Seguidamente, tal como lo prometió, el prota eliminó al americano con la ayuda de Ideguchi, quien cumplió su parte del plan a la perfección. Y aunque todo era alegría en el campo de juego, por otra parte Saikawa se enfureció al pensar en que ahora le debe 4.2 millardos de yenes a Tokuchi. Unos días después, tras la suspensión del juego contra los Fingers, vemos que Saikawa llamó a Mihara a su oficina. Allí lo regañó por haber desobedecido sus órdenes y le exige que esto no vuelva a suceder, pero el manager le asegura que no le puede prometer eso, ya que seguirá tomando sus propias decisiones con tal de beneficiar al equipo. Saikawa, burlándose de sus capacidades, le dice que en ese caso hagan un trato, el cual consiste en que durante los próximos 3 juegos consecutivos contra los Blue Mars no le dará ninguna orden, aunque le advierte que si pierde, el 50% de su salario será reducido como castigo y además tendrá que seguir sus órdenes sin cuestionamientos. Y a pesar de que el trato era bastante arriesgado para Mihara, este decidió aceptarlo porque quiere demostrar que es un buen manager. Sin embargo, Saikawa, fiel a su estilo tramposo, se reunió con el manager asistente de los Blue Mars, el hermano menor de Shiroka, Takashi, quien tiene fama de formar equipos duros de enfrentar, para pedirle que destruya la carrera de Tokuchi y a cambio lo recompensará con 50 millones de yenes. Mientras tanto, los Lycans reciben la charla técnica previa a su próximo juego. Allí aprenden un poco sobre la historia de sus rivales y sobre sus jugadores estrellas, el fielder Pedro Rodrigo, quien ostenta el título de líder de home run, y el lanzador relevista Scott Williams, el cual posee como arma secreta su lanzamiento Knuckleball, un tipo de lanzamiento que llamó la atención de nuestro chico porque desconocía su existencia. Por esta razón, Ideguchi se encargó de informarle que el Knuckleball es un tipo de cambio que se hace colocando los dedos índice, medio y anular en la bola, mientras estira la mano. Esto le permite ser una bola de extrema baja rotación y a su vez va de un lado a otro antes de convertirse en una bola repentinamente baja. Pero aunque este lanzamiento les parece tenebroso a sus compañeros, el prota les asegura que no es tan genial como lo parece. Aún así, lejos de confiarse, Tokuchi se quedó después de la charla técnica a estudiar el lanzamiento de Scott. Gracias a esto descubrió que al parecer los Blue Mars están haciendo trampa. Por eso mismo se lo comunicó a Hiromichi, quien había llegado a la sala para burlarse de que es muy extraño verlo tan enfocado en un juego. Pero aunque el prota tiene sus sospechas, le asegura a Hiromichi que no podrán obtener evidencias con un simple video. Debido a esto, le advierte que ahora tendrán que prepararse para una nueva batalla, porque incluso el estadio está construido para llevar a cabo sus trampas. Al día siguiente observamos que en el juego contra los Blue Mars comenzó extremadamente bien para los Lycans, ya que sin mucho esfuerzo consiguieron ponerse en ventaja por 9 carreras a 2. Sin embargo, durante la quinta entrada las cosas cambiaron de repente cuando Pedro Rodrigo tomó la posición de bateo y consiguió un home run que le permitió a su equipo sumar 4 carreras. Pero como si esto no fuera suficiente,
Finalmente, durante la octava entrada, Pedro Rodrigo logró batear una bola imposible hacia el home run. O al menos es lo que pensó Ideguchi, quien se había encargado de preparar un escenario ideal para ponchar al temible bateador, el cual ayudó a que su equipo empate el juego. Claramente esto afectó a la moral de todos los Lycans, en especial de Mihara, quien está preocupado por perder la mitad de su salario. Aún así se dispuso a levantar el ánimo de sus jugadores, asegurando que no todo está perdido, porque todavía pueden anotar algunas carreras más. Pero sus jugadores, lejos de emocionarse, le indican que eso será imposible, ya que Scott Williams fue enviado al campo. Y solo unos minutos después descubrió que sus chicos tenían razón, porque Scott está eliminando a sus bateadores con mucha facilidad, entre ellos al temible Kojima Hiromichi, el cual pensó que su extensa experiencia le sería suficiente para batear el knuckleball de su rival. Posteriormente llegó el turno del ataque de los Blue Mars, quienes gracias a uno de sus bateadores consiguieron un doble por regla, es decir, que tanto el bateador como los corredores avanzan 2 bases. Esta situación dejó contra las cuerdas a los Lycans, los cuales con Ideguchi a la cabeza se disponían a eliminar al siguiente bateador para alargar el partido hasta las entradas extras. Por desgracia, a pesar de su análisis del juego, Ideguchi tomó una mala decisión y le permitió a sus rivales conseguir una carrera más, provocando así que se diera por finalizado el encuentro. Sin embargo, cuando todo parecía perdido para los Lycans, nuestro chico le reveló a sus compañeros que puede lanzar los knuckleballs falsos, al igual que Scott. Ellos, sorprendidos, no pueden creer lo que está diciendo, y por eso mismo lo acompañaron hacia el exterior para comprobarlo. Seguidamente observamos que todos están en shock al descubrir que Tokuchi es capaz de lanzar las terroríficas knuckleballs, pero el prota, recordándoles lo que dijo hace unos minutos, se les explica detenidamente el por qué las knuckleballs de Scott en realidad no lo son. Para no dejarlos con la duda, básicamente deben saber que una knuckleball es una bola lanzada sin rotación que durante su trayectoria comienza a rotar lentamente, causando así el tambaleo que aterroriza a los bateadores, aunque gracias a la gran capacidad analítica de Tokuchi, este descubrió que las bolas de Scott sí rotan, y alrededor de 5 o 6 veces. A continuación, el prota le revela a sus compañeros que para replicar el movimiento de las falsas knuckleballs implantó algunos clavos en la bola, lo que mueve por completo el centro de gravedad de esta. Pero como es consciente de que una bola modificada de tal forma no podría pasar los controles de un partido oficial, les dice que quizás los Blue Mars estuvieron inyectando agua dentro de las bolas para conseguir el efecto con el que Scott lanza, ya que además de ser imperceptible al ojo humano, con el tiempo el agua desaparece sin dejar rastros. Como se podía prever, esto desató la furia de los chicos, los cuales están dispuestos a terminar a puñetazos contra Scott y sus compañeros hasta que admitan sus trampas. Tokuchi, al ver que realmente estaban dispuestos a hacerlo, los detiene advirtiendo que no solucionarán nada con violencia, además de que tampoco tienen ninguna prueba contundente para culpar a los Blue Mars de hacer trampa. Luego se encargó de regañarlos por ser tan idiotas como para caer en los engaños de los rivales debido a su ingenuidad, y les asegura que los Blue Mars los están subestimando porque no los consideran tan inteligentes como para descubrir sus trampas. Finalmente, tras haber abierto los ojos de sus compañeros, Tokuchi les asegura que los ayudará a humillar a los tramposos, aunque les advierte que para ello necesitará que agudicen sus sentidos. Sin embargo, al otro día descubrimos que nada de las palabras del prota tuvieron efecto en sus compañeros, porque a pesar de que iniciaron el juego animados, las malas decisiones de Mihara llevaron al equipo a hundirse en la desesperación por ver cómo sus rivales anotan carreras una y otra vez, mientras que ellos solo hicieron jugadas fallidas. Ante esta situación, Tokuchi le pidió al manager que lo deje salir en el próximo turno de ataque. Mihara, sorprendido, le recuerda que recién está por finalizar la segunda entrada. Aún así, nuestro chico insiste y le advierte que si quiere ganar, tiene que enviarlo al campo de juego. Luego, el prota se reunió con Ideguchi para informarles que las señas del equipo están siendo robadas, y eso explica las altas tasas de éxito de los bateadores rivales. Por lo tanto, le pide que intente averiguar cómo carajo se las están robando y cómo se las informan a los jugadores. Mientras tanto, asegura que él se encargará de cortar la inspiración de los Blue Mars, porque es el único lanzador que no necesita de sus señas para jugar. A continuación vemos que el prota cumplió con su palabra, porque ponchó con facilidad a las siguientes 3 bateadores, lo que permitió que ahora los Lycans ataquen. Debido a esto, tanto él como Hiromichi e Ideguchi aprovechan este turno de ataque para buscar cuál es la fuente de la señal enemiga, pero sin importar lo mucho que lo intentan, no logran identificar dicha señal. Por esta razón, el juego llegó a la sexta entrada sin que ninguno de los equipos haya anotado una carrera, ya que Tokuchi se encargó de que los rivales no puedan batear ni una de sus bolas. Posteriormente, sospechando que los Blue Mars dejaron de robar señales, decidió forzar esta situación. Para ello, durante la séptima entrada manipuló al manager para que le ordenara a Hiromichi realizar un toque, a pesar de que tienen corredores en primera y en tercera base. Aunque luego de comprobar que Hiromichi no sabe dar toques, le pide al manager que ahora le ordene dejar de hacerlo. Y por más que estos parecen simples decisiones de juego, en realidad el prota intenta hacer vacilar a los rivales para que comiencen a usar sus señales ocultas o
otra vez. Minutos después, tras ver que el lanzador de los Blue Mars tiene la cuenta de 3-1 a favor de Hiromichi, nuestro chico le indica al manager que le ordena a su bateador dar un toque. Como era de esperarse, Hiromichi estaba consciente del plan de Tokuchi y decidió ignorar la orden de Mihara. Gracias a esto logró un fabuloso home run debido a que los rivales esperaban que hicieran un toque. Por lo tanto, ahora el juego cambió drásticamente, ya que los Lycans consiguieron ponerse a solo 2 carreras de sus rivales. Mientras tanto, Tokuchi le asegura a Ideguchi que ahora los tramposos dependen todavía más de sus trampas, ya que se encuentran bajo una intensa presión que los llevará a perder el encuentro. Por lo tanto, durante las siguientes rondas, nuestro chico y sus aliados más fieles intentan localizar las señales ocultas, aunque al no haber percibido nada, comienzan a impacientarse. Ante esta situación, el prota decide agitar el avispero un poco más y darle una ridícula indicación al manager para que este se la pase al bateador Arai, quien no puede creer que le están pidiendo que haga un toque sorpresa. Sin embargo, lo que él no sabe es que en realidad todo es una prueba del prota para comprobar cómo sus contrincantes les roban la señal. Pero tal como lo había predicho el manager, esta jugada no salió para nada bien, ya que además de fallar el toque, Arai acabó en el suelo mal herido. Y aunque todos creían que habían desaprovechado un out muy valioso, Tokuchi le cuenta a sus compañeros que ya encontró el truco detrás de la señal oculta de los rivales. Por lo tanto, Ideguchi como Hiromichi le exigen que se las cuente. Debido a esto, el prota les revela que todo el tiempo estuvieron buscando en el lugar equivocado, porque en realidad los filiadores no ven la señal, sino que la escuchan. Ideguchi, muy preocupado, asegura que esto será un problema gigantesco, porque parece imposible hallar la señal oculta entre todo el alboroto producido por el estadio. Nuestro chico responde que se equivoca, porque sin importar lo bueno que sean haciendo trampas, los hábitos humanos delataron al informante oculto, ya que gracias al joven Sato, un integrante que llegó hace poco a los Blue Mars, logró hallar la señal cuando miró para comprobar si lo que realmente había oído era correcto. Luego les indica que está casi seguro de que la señal proviene del lado izquierdo del primer nivel de las gradas por el outfield. Allí señaló en concreto a un tipo muy sospechoso que está tocando un tambor. Por lo tanto, con su objetivo ya encontrado, durante el turno del siguiente bateador, Tokuchi se dispone a confirmar que está en lo correcto. Debido a esto, le pide a Mihara que le ordene al bateador realizar un toque. Gracias a esto comprobó que su teoría era cierta, y a pesar de que perdieron la oportunidad de anotar más carreras, nuestro chico les dice a sus compañeros que llegó la hora de estrangular a los bastardos tramposos en su propio juego. Por desgracia para Tokuchi, el manager ya no le quiere hacer caso porque antes lo hizo desperdiciar muchos turnos valiosos. Ante esta situación, el prota llamó al asistente de Saikawa, quien lejos de ser leal a su jefe, le informó a Tokuchi sobre el trato que hizo Mihara con el dueño. Al descubrirlo, nuestro chico le pidió a Hiromichi que le ordene a Ideguchi que consiga algo de tiempo, al menos hasta que piense en cómo convencer al manager de seguir sus órdenes. Minutos después, observamos que el prota citó a Mihara hasta las duchas. Allí le enseñó que posee muchísimo dinero y le ofreció 50 millones con la condición de que siga su plan de juego, aunque le advierte que si consiguen la victoria en los 2 juegos que quedan, entonces le tendrá que regresar 40 millones. Claramente el manager, al ver que ese monto equivale casi a la totalidad de su salario y pensando en que no podrán derrotar a los Blue Mars, aceptó el trato sin dudar, por lo que ambos regresaron al campo de juego, donde Tokuchi le brindó tranquilidad a Ideguchi, asegurando que todo marcha de acuerdo al plan. A continuación, observamos que tras comprobar con su primer bateo que los Blue Mars cayeron en su trampa y creen que volverán a utilizar la estrategia de toques, Ideguchi aprovechó la situación para realizar un swing en el segundo lanzamiento, logrando así ganar una base. Sin embargo, en un momento de lucidez se dio cuenta de que ahora no sabe qué hacer, porque a pesar de que consiguieron evadir la estrategia enemiga, solo él, Tokuchi y Hiromichi conocen las nuevas señales. Por lo tanto, pidió un tiempo muerto para hablar con el prota. Sorpresivamente, Tokuchi le pidió que deje de pensar tanto y solo se concentre en seguir las órdenes del manager. Al regresar al campo, Ideguchi no puede creer que el manager le informó que el próximo bateador hará un toque de sacrificio. Ante esta situación, tomó la decisión de intentar robar segunda base, mientras los rivales realizan su lanzamiento. Pero cuando se encontraba corriendo hacia segunda base, se quedó asombrado al ver que su compañero ignoró las órdenes del manager y logró hacer un bateo excepcional. Aunque mientras intentaba asimilar lo que había sucedido, se quedó helado cuando vio que Mihara le daba la orden de robar el home plate en el primer lanzamiento. Esta indicación no le gustó ni un poquito a Ideguchi, quien es consciente del riesgo que conlleva robar el home plate y más cuando sus rivales conocen dicha intención. Aún así, confiando en el juicio de Tokuchi, decidió intentarlo en el primer lanzamiento. Por desgracia, no pudo robar el home plate, aunque sus rivales tampoco lo pudieron eliminar. Pero mientras se regocijaba por haber regresado a salvo hasta tercera base, se percató de que su compañero aprovechó para robar segunda. Debido a esto, empezó a correr una vez más. Y gracias al infalible plan de nuestro chico, los Lycans consiguieron anotar una carrera, aprovechándose de los errores de sus rivales y del gran ingenio del prota. Pero como si esto no fuera suficiente, en el turno siguiente, los Lycans lograron conseguir las carreras necesarias para colocar un empate en el juego. Mientras tanto, Tokuchi le reveló a Ideguchi
Tokuchi que las cosas habían cambiado a su favor porque lejos de contarle su plan a todos sus compañeros, en realidad fingió ser el manager para avisarles que desde la octava entrada utilizarían el segundo patrón de señales. Además, gracias a que no se lo informó a él, lograron crear un camuflaje perfecto para confundir a sus rivales, los cuales no saben cómo interpretar las señales lanzadas por Mihara. Al final, tras haber anotado 2 carreras más, los Lycans obtuvieron la victoria luego de que Tokuchi se haya encargado de humillar a los bateadores contrarios, entre ellos al tan temible Pedro Rodrigo. Por otro lado, Saikawa, lejos de estar enfadado por la victoria de su equipo, se marchó muy tranquilo a una reunión, porque está seguro de que al día siguiente le pondrá fin a su continua pérdida de dinero. Esto llamó la atención de su secretario, quien, preocupado por el bienestar del prota, decidió revisar las cláusulas de su contrato. Y vaya sorpresa que se llevó al descubrir que evidentemente existe algo que podría echar abajo el plan de Tokuchi, quien por cierto gastó unos cuantos millones en comprar un auto deportivo. Al día siguiente vemos que durante la charla técnica previa al último juego contra los Blue Mars, nuestro chico, tras haber humillado a Mihara al recordarle que hoy también debe seguir sus órdenes, le propuso al equipo cambiar un poco sus señas, y aunque ellos no comprenden sus razones, le pidieron que explique su plan. Por lo tanto, Tokuchi les dice que basándose en el número de jersey del bateador, tendrá que dividir dicho número en 3, que corresponde al número de patrones de señales que poseen en la actualidad. Esto significa que si el residuo es 1, deberán seguir el patrón 1, si es 2, utilizarán el patrón 2, y por último, si el residuo es 3, tendrán que seguir el tercer patrón de señales. Unas horas después observamos que durante las primeras entradas del juego, el prota decidió utilizar el nuevo sistema de señales a propósito. El prota decidió no utilizar el nuevo sistema de señales a propósito, ya que su plan es utilizarlas recién en la cuarta entrada, cuando los bateadores rivales se hayan adaptado al actual sistema de señas. Y aunque esto parecía una excelente idea, mientras se jugaba la cuarta entrada, Ideguchi comienza a ponerse muy nervioso al percibir que quizás sus señales hayan sido robadas, algo que en primera instancia consideró imposible porque acaban de cambiarlas. Pero al ver que Pedro Rodrigo no había caído en la trampa que le preparó para dejarlo fuera, fingió una lesión para ganar tiempo y hablar tanto con Tokuchi como Hiromichi. Allí les revela que está considerando la posibilidad de que sus señales hayan sido robadas otra vez, aunque firmemente cree que solo fue una extraña coincidencia porque los primeros bateadores rivales tienen jerseys que al dividirlas por 3 tiene como resultado el 3, lo que significa que ellos asumieron que ahora utilizarán el tercer patrón de señales. Hiromichi, quien considera eso como muy posible, sugiere que la solución más fácil es regresar al patrón 1. Por lo tanto, Tokuchi, sin haber dicho ni una palabra, decidió seguir sus recomendaciones. Debido a esto, se reunió con Mihara para decirle que desde ahora todos utilizarán el patrón 1. Sin embargo, cuando Ideguchi estaba seguro de que el plan funcionaría, se quedó en shock al ver que Pedro Rodrigo decidió batear, aun cuando la señal que realizó significa una bola curva en el patrón 3, un tipo de bola que Pedro Rodrigo no suele batear porque no son su especialidad. Gracias a esto, los Blue Mars lograron ponerse en ventaja con 2 carreras, aprovechando el fuerte hit realizado por su bateador. Ante esta situación, Hiromichi le sugiere a nuestro chico que cambien de patrón de señales otra vez y que ahora usen el segundo, por lo que sin oponerse a esto, Tokuchi le informa de la nueva decisión a Mihara, el cual, sin comprender lo que está sucediendo, le dio a sus chicos las nuevas indicaciones. Por desgracia, esto tampoco funcionó e incluso le permitió a sus rivales anotar otra carrera. Debido a esto, Hiromichi propuso cambiar el patrón una vez más, y como nuestro chico no quería contradecirlo, le transmitió la orden a Mihara, quien como buen perrito faldero se las dio a sus jugadores. Pero tal como se podía prever, esto no sirvió de nada, ya que los Blue Mars descifraron sus señales de inmediato e incluso lograron una nueva carrera. Ante esta situación, Tokuchi decidió que el patrón de señales cambie con cada lanzamiento de sus rivales, basándose en el marcador de strikes, lo que significa que si llevan un strike tendrán que utilizar el patrón 1, si llevan 2, el número 2, y en caso de que no hayan strikes, se deben utilizar el patrón 3. Lamentablemente para los Lycans, tras haber recibido 2 strikes, los contrarios parecen haber descifrado su patrón de señales y consiguieron anotar una vez más. Esto llamó la atención de Tokuchi, quien con un tono calmado para no demostrar desesperación, le informa a Hiromichi que la única posibilidad de que esto suceda es que les hayan pinchado todas las comunicaciones, aprovechándose de que en su estadio pueden grabar sus reuniones o interceptar sus móviles. Ante la sorpresa de Hiromichi, le dice que está casi seguro de que han colocado un micrófono cerca del manager, porque al partido anterior la estrategia funcionó a la perfección cuando Mihara no sabía nada de lo que planeaban, por lo que, consciente de que el manager es el tipo que menos se mueve del juego y que solo existe una zona en la cual los rivales no lo podrían ver dando órdenes, Tokuchi sugiere que muevan de manera disimulada a Mihara de su lugar habitual para managers. Lamentablemente, a pesar de asegurarse que el manager estuviera lejos de la zona en la que sospechan que hay un micrófono, su estrategia fue descubierta otra vez por los Blue Mars. Esta situación dejó perplejo a nuestro chico, quien al sentirse acorralado decide hablar una vez más con su manager. Mientras tanto, Hiromichi no puede creer lo que sus ojos ven, ya que es la primera
primera vez que observan al prota en esta situación y se pregunta si esto significa que sus rivales los van a humillar por completo. A continuación vemos que tras darle su orden, Tokuchi se aseguró de que Mihara diera las indicaciones en un lugar distinto al de antes. De repente se percató de algo muy interesante, por eso le revela a Hiromichi que ya descubrió dónde se encuentra el micrófono oculto. Pero antes de decírselo, Tokuchi decidió detener el juego por un momento. Para ello dispersó las bolas de prácticas por toda la zona del banco de su equipo. Seguidamente reunió todo el equipo y les dijo que desde ahora utilizarán un nuevo patrón basado en la suma del recuento. Es decir, que si hay un strike y una bola, la suma de ambos da 2, lo que significa que utilizarán el patrón 2. Cuando la suma es 4 o 5, deben dividirlo en 3, ya que en base al resto obtenido será el patrón que tengan que usar. En caso de ser 1, será el patrón 1, en caso de ser 0, será el patrón 3. Y aunque los chicos creen que las cosas cada vez son más complicadas, hicieron lo posible por ponerlo en práctica dentro del campo de juego. Gracias a esto, en solo 3 turnos lograron ponchar a los 3 bateadores rivales, los cuales no consiguieron golpear ni una vez la bola. Pero mientras la situación mejoraba en el campo, dentro del dugout las cosas están a punto de ponerse difíciles, ya que Tokuchi llegó a la conclusión de que hay alguien que los ha traicionado y lleva oculto un micrófono para espiar las decisiones del manager. Como era de esperarse, Hiromichi se quedó atónito cuando lo oyó y rápidamente empezó a mirar a su alrededor preguntándose si de verdad un espía logró infiltrarse entre ellos. Sin embargo, nuestro chico le asegura que eso es imposible y le indica que mire bien alrededor de Mihara, porque ahora mismo hay gente ajena al equipo cerca de su posición. Gracias a esto, Hiromichi se percató de que hay 2 alcanzapelotas que son muy sospechosos, por lo tanto furioso se dispone a darle una buena paliza, aunque Tokuchi lo detiene, asegurando que por más que encuentre los micrófonos, no hay forma de vincular a los Blue Mars con ellos. Debido a esto sugiere que mejor los utilicen a su favor, ya que así podrán alcanzar la victoria. Seguidamente Tokuchi se encargó de darle nuevas indicaciones a sus compañeros por escrito, asegurándose de ocultarla muy bien de Mihara y del entrenador asistente, ya que es la condición primordial para que el dugout rival siga confiando en sus trampas. Gracias a esto los Lycaons recortaron la distancia en el marcador al anotar 4 carreras seguidas. Por lo tanto, ahora nuestro chico tiene que encargarse de ponchar a Pedro Rodrigo, a quien asegura que lo eliminará en solo 3 lanzamientos. Como se podía prever, Tokuchi cumplió con su palabra y lo sacó del juego con 3 lanzamientos, y por si esto fuera poco, se encargó de hacer lo mismo con los siguientes 2 lanzadores, provocando así el final del ataque de los Blue Mars. Pero aunque el prota está muy seguro de que ya tiene a sus rivales en el bolsillo, vemos que Saikawa en su oficina sonríe alegre porque Tokuchi ni sospecha que ya cayó en su trampa. De vuelta al campo de juego, observamos que los Lycaons, en su turno de ataque, lograron posicionar a 2 corredores en las primeras bases. Esto desató la furia de Takashi, el cual es la mente maestra detrás del sucio plan de los Blue Mars, ya que sabe muy bien que no puede desaprovechar esta oportunidad de dejar un legado en la historia del béisbol, al igual que lo hace en la actualidad su hermano, de quien por cierto tiene muchos celos y envidia porque siempre estuvo bajo su sombra. Pero de repente, cuando la situación parecía difícil de revertir, todo cambió gracias a que uno de los compañeros idiotas del prota reveló la táctica que estaban usando, al quejarse con el manager asistente Saejima de que sus manos no le permitían ver las señales de deslizar que Tokuchi estaba haciendo. Claramente ni Saejima ni Mihara estaban al tanto de dichas señales, por eso mismo le preguntaron de qué hablaba. Él, sin medir las consecuencias de sus actos, les pregunta si no recuerdan que Mihara les dio una nota que indicaba seguir las órdenes de deslizar cuando el prota las hiciera. Al percatarse de esta situación, Ideguchi se lanzó sobre Fujita para detenerlo y alejarlo de Mihara. Sin embargo, ya era demasiado tarde porque Takashi había descubierto el plan secreto de nuestro chico. Pero lejos de enfadarse, el prota decidió encargarse de lanzar durante el próximo turno de ataque de los Blue Mars, y así logró que el juego llegara a la 9ª entrada con solo una diferencia de 2 entradas. Allí los Blue Mars, por influencia de Takashi, decidieron enviar al campo a Scott, confiando en que su peligrosa knuckleball sería suficiente para sacar de juego a los Lycaons. Lamentablemente para él, dentro del dugout rival se encuentra el prota, quien ansiaba poder enfrentar al farsante de Scott, porque está seguro de que sin su bola de nudillos es un inútil. Por lo tanto, envió a Hiromichi a batear los lanzamientos de Scott, quien estaba seguro de que sin importar la experiencia de su rival, lo poncharía de todas formas. Sorpresivamente, después de 3 lanzamientos, el legendario Hiromichi consiguió batear la bola sinker para obtener un home run, logrando así reducir la diferencia entre los equipos en una sola carrera. Esta situación dejó a sus compañeros sin palabras, y le preguntan a nuestro chico cómo fue que Hiromichi consiguió distinguir una knuckleball de una sinker para decidir cuándo batear. Tokuchi les dijo que de una forma sencilla, la cual consiste en observar cómo el receptor le devuelve la bola a Scott, ya que el receptor es el encargado de intercambiar las bolas normales con una adulterada para que su lanzador pueda realizar el tan temido knuckleball. Y tras descubrir este pequeño truco, Ideguchi y el resto de lanzadores se motivaron al creer que ahora podrán derrotar a los Blue Mars. Sin embargo, su emoción desapareció al ver que el siguiente en batear será el prota, el
cual les asegura que pueden quedarse tranquilos porque les promete que van a empatar el juego. Luego observamos que nada más llegar a la zona de batear, Tokuchi se burló de Scott diciendo que no tiene el nivel que todos creen. Esto desató su enojo y buscando demostrar que el prota se equivoca, logró 2 strikes con sus primeros lanzamientos. Pero sin preocuparse por esto, Tokuchi batió las siguientes bolas rápidas con la intención de hacer faltas hasta que su rival decidió lanzar su knuckleball. Al final, después de varios intentos fallidos de batear, durante el quinto lanzamiento de Scott llegó la tan ansiada knuckleball que Tokuchi esperaba. Gracias a esto, nuestro chico, consciente de que ni siquiera el receptor sería capaz de capturar el lanzamiento de Scott, se puso a correr después de mover su bate y así llegó a primera base sin muchos problemas. Pero como si esto no fuera suficiente, decidió humillar todavía más a Scott, ya que se percató de que se preparaba para lanzar una vez más la bola alterada, y debido a esto robó la segunda base sin que nadie intentara detenerlo, provocando así que los Blue Mars quedaran acorralados. Sin embargo, el receptor de los Blue Mars se percató de que el prota descubrió sus trampas. Por esta razón le exige a Scott que se olvide de él y solo se concentre en el bateador, ya que necesitan cambiar las bolas para evitar que Tokuchi siga robando bases. Aún así, a pesar de que hicieron el intento, nuestro chico llegó a la tercera base y se regocija viendo cómo sus contrincantes no saben qué hacer por más que ya lograron cambiar las bolas una vez más. Debido a esto, pidió tiempo muerto para darle nuevas órdenes a Mihara, al cual le pide que le indique al bateador que realice un toque de cuña. Y aunque el manager no estaba muy seguro de su estrategia, por culpa del trato que hizo con el prota, no tiene más opción que aceptarla. Minutos después, observamos que el plan de Tokuchi fue perfecto, porque cuando todos creían que en realidad había quedado fuera, nuestro chico le pide a los árbitros que miren bien, ya que en realidad el receptor del home play no fue capaz de capturar la bola a tiempo. Sin embargo, al llegar al dugout, le revela a sus compañeros que en realidad la bola que se cayó no es la del guante del receptor, quien por culpa de la presión que le hizo sentir, dejó al descubierto donde escondía las bolas adulteradas. Y mientras los chicos lo escuchaban asombrados, Tokuchi confiesa que nunca tuvo la intención de robar la base, sino que deseaba llegar al home plate para agarrar la bola que el receptor ocultaba en la protección de su rodilla izquierda. Como era de esperarse tras ser descubierto, los lanzamientos de Scott se transformaron en un juego de niños para los bateadores de los Lycaons, los cuales aprovecharon esto para anotar 2 carreras y tomar la delantera en el juego. Por otro lado, el secretario de Saikawa, al ver a su jefe tan contento por el resultado del juego, comienza a ponerse muy nervioso, porque el prota está a punto de caer en la trampa que el malvado dueño colocó en una de las cláusulas abusivas del contrato que aceptó. Ante esta situación decide escabullirse para llamar a nuestro chico. Por desgracia fue descubierto por Saikawa, quien ahora le exige que cuente la verdad sobre lo que hacía. Por lo tanto, el secretario confesó que intentaba ayudar a Tokuchi porque descubrió que la cláusula con la que planea evitar pagarle la fortuna que le debe es la que exige que nuestro chico obedezca todas las órdenes del manager, sin importar si está óptimo físicamente o no, lo que significa que es muy probable que su idea sea lesionar de gravedad al prota para que incumpla esta norma. Entre risas, Saikawa lo felicita por haber entendido el concepto a tiempo y le revela que ahora mismo solo queda esperar para ver cómo eso sucede. De regreso al juego, observamos que el lanzador Minami Shihiba aprovechó el turno de bateador del prota para intentar herirlo de gravedad, lanzando una bola directa a su pecho. Esto alertó de inmediato a Tokuchi, el cual comienza a darse cuenta que las reglas han cambiado, y más aún cuando la siguiente bola casi golpea uno de sus tobillos, por lo que durante el tercer lanzamiento, nuestro chico lanzó una jugada peligrosa, ya que al ver que la bola venía una vez más con mala intención, lanzó su bate hacia la cabeza de Minami Shihiba, aunque obviamente lo hizo ver como un accidente. Y como si esto no fuera suficiente para intimidar a su rival, en el siguiente lanzamiento lo hizo de nuevo. Luego, con un rostro terrorífico, se acercó al jugador contrario para disculparse porque sus manos estaban muy resbaladizas. Al final, gracias a su estrategia de intimidación, Minami Shihiba desistió del plan original y solo dejó que el prota se marche ponchado. Sin embargo, esto provocó que los Blue Mars se tomaran esto como algo personal. Por lo tanto, en el primer turno de ataque que tuvieron, Hayashi, tras haber bateado, aprovechó para correr a primera base y golpear a nuestro chico, quien acabó sin poder moverse, mientras que sus compañeros lo rodean para comprobar que estuviera bien. Sin embargo, en solo un segundo Tokuchi se puso de pie y les aseguró a los chicos que estaba bien. Por otro lado, el tramposo de los Blue Mars parece estar muy adolorido, aunque claro, esto poco le importó al prota, quien de inmediato le exigió a Mihara que lo enviara al montículo de lanzamientos para evitar problemas. Lamentablemente para él, ha caído en la trampa de los Blue Mars, los cuales utilizaron a Hayashi como cebo para obligar que Tokuchi sea enviado al montículo de lanzamiento. A continuación vemos que tras lanzar su primera bola, el bateador rival exigió que Ideguchi le entregara la bola porque tiene un balanceo extraño, y luego de haberlo revisado, comenzó a gritar que los Lycaons manipularon la bola lijando uno de sus lados. Esto alertó a todos en el estadio, ya que no pueden creer lo que estaban oyendo. Mientras tanto, Saikawa le revela a su secretario que este fue el plan desde un principio, porque Takashi no quiere permitir que Tokuchi exponga sus trampas. Por eso mismo aprovechó la oportunidad de acusarlo
acusarlo de tramposo primero, esperando así que el comité encargado de revisarlo le dé una buena sanción al prota, lo que a su vez lo beneficiará a él, ya que así evitará que Tokuchi continúe jugando el torneo e incumpla una de las normas que colocaron en el contrato. Al oír esto, su secretario le asegura que es imposible que pueda probar que el prota lijó la bola, porque es todo una farsa, pero Saikawa le confiesa que hay un pequeño detalle que no está teniendo en cuenta, y es que, evitando que Tokuchi se diera cuenta, uno de sus rivales colocó una lija en su bolsillo trasero. De vuelta al juego, observamos que el prota, tras ser acusado, aceptó ser investigado por los árbitros, aunque puso la condición de que investiguen a todos los que habían tocado la bola durante este incidente. Claramente, los Blue Mars, confiando en su perfecto plan, aceptaron sin dudar, ya que se habían encargado de eliminar la evidencia con un buen trabajo de equipo. Por desgracia, tanto para Saikawa como para Takashi y su bateador, las cosas no salieron como esperaban, porque cuando Kawabata se disponía a enseñar lo que había en sus bolsillos, notó algo extraño. Esta situación lo hizo aterrorizar, y más aún cuando descubrió que era el trozo de lija que pensó haber descartado, por lo que muy nervioso intenta echar atrás toda la investigación, diciendo que se arrepiente de lo que dijo, ya que quizás el rasguño de la bola fue cuando rebotó en el suelo. Sin embargo, Tokuchi, después de haber sido investigado por completo, le exige al árbitro encargado de revisar a Kawabata que se asegure de buscar bien en el bateador. Por su parte, Kawabata le suplica a nuestro chico que olvide el asunto y continúen jugando, pero el prota se niega, ya que ellos intentaron manchar su reputación al acusarlo de hacer trampas. Aún así, Kawabata insiste en que lo perdone. Debido a esto, Tokuchi le dice que si quiere que no siga exigiendo que los árbitros lo investiguen, tiene que arrodillarse y suplicar perdón. Finalmente, tras haber humillado a su rival, nuestro chico regresó al montículo de lanzamientos como si nada hubiera pasado. Y como si esto hubiera sido poco, gracias al ingenio de Tokuchi, los Lycans se hicieron con la victoria con un marcador de 10-7. Esto desató la furia de Saikawa, quien una vez más perdió ante el prota, el cual se embolsó un salario anual provisional de 4.36 millardos de yenes. Por otro lado, en el campo de juego, todo el equipo de Tokuchi está muy feliz, porque después de 3 años ocupando la última posición del torneo, lograron escalar al 5º lugar. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que esta historia les haya gustado tanto como a mí. Si es así, déjenme un buen like, comenten, suscríbanse, y aquí en pantalla te dejo otro video para que lo vayas a ver. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.